Recuerda, esta sección es una sección en la que Pablo está respondiendo a preguntas específicas. En el capítulo 7, Pablo está atendiendo específicamente aquellas preguntas con respecto al matrimonio. Es importante entender esto porque el tema sobre el matrimonio es un tema vasto, es un tema grande, diverso. Tan diverso como el número de matrimonios que pudiera haber en el mundo. Cada matrimonio de repente tiene situaciones específicas, problemas y dudas específicas. Entonces es importante entender que este capítulo no es una guía exhaustiva de qué hacer en caso de, para cualquier aspecto del matrimonio. Entonces, con esto en mente, ¿qué preguntas podría estar contestando Pablo respecto al matrimonio en esta sección? Porque Pablo comienza diciendo, a los demás yo digo, ¿a cuáles demás? Bueno, Pablo ya le habló a aquellos que están casados cristianos con un cristiano. Bueno, Pablo dice ahora a los demás. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿cuál es la ordenanza? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Muy probablemente los corintios están, algunos de ellos se convirtieron a la fe cristiana estando ya casados de años, de tiempo, a lo mejor hasta con hijos. De pronto uno de estos dos cónyuges viene al Señor, se convierte al cristianismo, pero su pareja no, su cónyuge no lo hace. Y entonces comienzan a haber conflictos naturales. Imagínate si ahora, en nuestro tiempo, eso puede significar algo de aflicción, honestamente, para los dos. Ahora imagina eso en esta cultura, en este tiempo. Entonces, un creyente se convierte, una persona se convierte, ya tiene un matrimonio de tiempo, pero su cónyuge no se convierte. Y entonces brota esta pregunta, ok, yo amo al Señor, yo quiero servirle al Señor, yo quiero conocerle, yo quiero orar en las mañanas, quiero hablarles del Señor a mis hijos, pero tengo este problema con mi cónyuge que no es creyente y no quiere saber nada acerca de Jesucristo. Entonces, pues entendiendo que ahora yo soy una nueva persona y que la situación con mi esposo, que no se ha convertido, está así de difícil, pues bueno, ¿no se supone que mi conversión altera nuestra condición de casados? O sea, a final de cuentas, y yo puedo imaginar a hermanitas pensando, pues bueno, ¿no se supone que me debo despojar del viejo hombre? ¿No? Y a los hermanos pensando, pues no, que las cosas viejas pasaron. Es un pésimo chiste. Pero ellos tienen este pensamiento, o sea, y de alguna manera si te pones a pensar, uno podría llegar a esas conclusiones. O sea, yo no soy la misma persona con la que él se casó. Yo soy una nueva criatura en Cristo, tengo nuevas motivaciones, tengo un nuevo sistema de valores, una nueva vida dentro de mí, y no puedo caminar con el Señor libremente porque él o ella implican de alguna manera un estorbo para hacerlo. Entonces, Pablo, ¿no será mejor, ya que yo soy una nueva persona y no soy la persona con la que él se casó o ella se casó, pues mejor divorciarnos o separarnos? Y Pablo dice, no. La respuesta a esta pregunta es, no lo hagas. Y de alguna manera es como si Pablo estuviera diciendo, y lo va a explicar más adelante, es como si Pablo estuviera diciendo, ok, Corintio, tú que te convertiste al Señor y tu cónyuge no, y tú que te preguntas, ¿acaso mi conversión no altera mi matrimonio? La respuesta es sí lo altera, y lo altera para bien. Y si tú te separas de tu esposo, él está perdiendo mucho. Si tú te separas de tu esposa, ella está perdiendo mucho. Y Pablo va a explicar estas razones, nos va a dar 3 razones para que un cristiano casado con un no cristiano no abandone a su cónyuge. Nos va a explicar 3 razones. Pero déjame decirte una extra de pilón como para entrar en calor. ¿De quién diseñó el matrimonio? Dios. Entonces, quienes mejor debieran representar, vivir, honrar el diseño de Dios del matrimonio,
¿no serían los cristianos? Entonces, de entrada es como, pues no estarías honrando el diseño de Dios si te separas de tu cónyuge porque hiciste un pacto para toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Entonces, lo mejor que le podría pasar a esa persona es que tú te hayas convertido. Pero si tú rompes ese vínculo matrimonial, estás de alguna manera rompiendo la oportunidad, desechando la oportunidad de mostrarle a tu cónyuge cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Ahora quiero aclarar algo. Este caso y esta porción está hablando de personas que ya estaban casadas y de pronto vinieron a la fe. La Biblia, de un modo muy claro, y quiero ser muy específico con esto, la Biblia de un modo muy claro nos enseña que un creyente no debe unirse en matrimonio con alguien que no es creyente. O sea, si tú el día de hoy ya eres un creyente y estás considerando casarte con alguien que no es creyente y me dices, pero es que lo estoy orando, ¿sabes qué? No necesitas ni orarlo porque Dios ya te dijo que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Si tú ya eres creyente y estás considerando casarte con alguien que no es creyente, no lo hagas. No lo hagas. Rompe por completo esa relación. Va a traer heridas y aflicción. Y Dios no se compromete a que Él se convierta porque tú eres cristiano. De hecho, probablemente estás estorbando para que esa persona se convierta. Hazte a un lado. Pon tus ojos en el Señor. Entonces, un creyente no debe unirse en matrimonio con un no creyente. Esta porción trata de personas que ya estaban casadas cuando se convirtieron. Entonces, 3 razones que Pablo nos enseña para que el creyente no abandone a su cónyuge. Son santificación, verso 14, testimonio, verso 15, y salvación, verso 16. Veamos la primera razón, santificación. En el verso 14 dice, no lo abandones. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo, y es muy importante la palabra exacta que se usa aquí, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué dice ahí? No dice santificados, ¿verdad? Dice santos. Entonces, Pablo explica, en primer lugar, no te separes de él porque al tú ser creyente, tu cónyuge está siendo santificado por tu persona, por tu vida, por tu presencia en esa casa, en ese hogar, en ese matrimonio. No nos está diciendo este texto que el cónyuge es salvo por extensión de la salvación de aquel que es creyente, sino que el creyente ejerce una influencia de bendición para su cónyuge. O sea, no significa que esta persona no creyente ya es salva solo porque su esposo o su esposa es salvo. Y es importante entender esto para los dos, porque pudiera ser que alguien que esté escuchando esta conferencia en el futuro, en este mismo auditorio o a través de internet, pudiera ser que hay alguien allí casado cuyo cónyuge se convirtió al cristianismo y él no le ha entregado su vida a Cristo o ella no le ha entregado su vida a Cristo, pero como la esposa o el esposo, pues sí, son bien cristianos y leen su Biblia y hacen su devocional y oran y van a la iglesia, piensan, pues seguro yo tengo palancas con Dios, ¿no? Pues mi cónyuge es cristiano. Error, no es así. ¿A qué se refiere esto de que el incrédulo es santificado en el creyente? Pues la Biblia dice que el creyente es la sal de la tierra. Los creyentes, nosotros, somos la sal de la tierra. Y la sal no solo le agrega sabor a los alimentos, lo cual dice mucho acerca de cómo debiéramos ser nosotros como creyentes, pero también la sal preserva de corrupción. La sal era un elemento que se usaba en los tiempos de Jesús para ayudar a detener o
alentar, ¿cómo se dice? Ralentizar, detener el proceso de corrupción en los alimentos. Incluso en las heridas se podía usar la sal como un agente antiséptico para ayudar a combatir cualquier tipo de bacterias que hubiera allí. Entonces, ¿qué es lo que significa eso para el creyente? Bueno, que el creyente es la sal de su matrimonio. Entonces el creyente, a través de su caminar con el Señor, a través de la sabiduría que obtiene de las Escrituras, a través de la oración que hace por su familia, intercediendo por su esposo o el esposo por la esposa, en cuestión de tomar decisiones para educar a los hijos, el creyente se vuelve un agente de bendición, porque es la sal de ese matrimonio, es la sal de ese hogar. De modo que el esposo puede ser bendecido por esta influencia piadosa del creyente. ¿Qué privilegio tan grande, ¿no es así? Si el creyente no empieza a hacer luz en su casa, ¿cómo va a ser luz del mundo? Si el creyente no comienza a hacer sal de su familia, dando sabor, porque no solo nos hemos enfocado en estas características piadosas, ¿no? De tomar decisiones sabiamente, orar por los suyos, ¿no? Mostrar misericordia, una vida piadosa, un ejemplo a seguir. Pero si hay alguien que pudiera darle sabor a la vida, es un creyente. Qué gran contraste cuando alguien muerto en delitos y pecados de pronto ve a su cónyuge vivo en Cristo. Es una gran bendición. Entonces, la vida del creyente ejerce esta influencia santificadora de bendición en su matrimonio. Y lo he visto lo he visto en carne propia, lo he visto en la vida de personas que conozco. De pronto alguien se convierte al Señor y me viene a la mente un caso en particular de una persona, una mujer que se convierte al Señor, su esposo no se convirtió al Señor. Y la situación en el matrimonio se volvió bien difícil. Ella se mantuvo fiel al Señor, amando a su familia, honrando su pacto matrimonial. El no creyente terminó pidiéndole el divorcio a esa persona creyente. Y literalmente esa persona al día de hoy está muerta. No solo físicamente, sino espiritualmente. A partir de que se divorció de su esposa creyente, este incrédulo literalmente su vida comenzó a corromperse, comenzó a ser destruida de un modo tan claro. Prácticamente cualquier persona que los conocía podría decir, su esposa era la razón por la que él estaba bien, por la que él tenía tanta bendición. Entonces, mujer que estás casada con un no creyente, ejerce esta influencia santificadora en tu hogar. Y lo mismo va para los hombres que están casados con alguien, con una mujer que aún no le ha entregado su corazón al Señor. Ora por tu familia, sé de testimonio para ellos, ámales, sírveles, sé de influencia para ellos. Entonces, la primera razón, santificación. Y solo como paréntesis, te das cuenta que el creyente propicia la santificación, dice aquí, del no creyente, pero en el caso de los hijos, dice, los hijos no son santificados en el creyente, sino son santos, son considerados santos delante de Dios. Entonces, qué increíble bendición y qué increíble consuelo el ver que en un hogar, cuando uno de los padres es creyente, es un cristiano nacido de nuevo, los hijos, aquellos hijos que están en un estado de inconsciencia moral, son considerados santos delante de Dios. Si el rapto aconteciera este día, aquellos niños que tienen un solo padre cristiano se irían con papá al cielo. ¡Qué maravilloso! ¿Hasta qué edad los hijos están en un estado de inconsciencia moral? En un estado en el que no pueden hacerse responsables de su pecado, ser conscientes de su necesidad de Dios. Pues la edad varía, pero nuestra responsabilidad como padres creyentes es predicarles el Evangelio desde una edad muy temprana.
O sea, que este texto te traiga consuelo, te traiga esa esperanza. Si el Señor vuelve hoy, mis hijos, porque yo ser cristiano, se van conmigo, con el Señor. Si están en un estado de infancia muy pequeño, en el que no son conscientes de su pecado, en el que no son inconscientes de su necesidad de arrepentimiento, se van conmigo. Pero no te confíes de eso. Tu labor es predicar el Evangelio, predicarles el Evangelio y llevarles a la fe. Entonces, primera razón para no separarse, santificación. Segunda razón, testimonio. Verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que, dice allí, a paz nos llamó Dios. Una de las primeras razones, y esto lo digo con mucha tristeza, una de las primeras razones por las que la sociedad en general comenzó a rechazar la doctrina cristiana en el primer siglo es porque los cristianos, tristemente, la mayoría, no hicieron caso del consejo de Pablo. Muchos creyentes, al ver que su esposo o su esposa no se convertían al cristianismo, decidían abandonar el hogar. Y entonces imagínate, imagina el caso de una persona que no quiere entregarle su vida al Señor, pero su cónyuge que se acaba de convertir, pues es alguien a quien ama. Imaginó toda su vida con esta persona, se casó con esa persona por ello, tienen familia, y esta persona, al convertirse y al no conseguir la conversión de su esposo o de su esposa, abandona el hogar. ¿Tú crees que esta persona no creyente querría saber algo acerca de Cristo en el futuro? No, por supuesto que no. Entonces, de entrada, el creyente está dando un mal testimonio. No solo está perdiendo la oportunidad de ejercer una influencia de bendición a su familia, sino que está cerrando el corazón de esa persona al Evangelio. Entonces, por razón del testimonio, un creyente no debe abandonar a su cónyuge no creyente, menos usando la razón de su falta de conversión como razón para hacerlo. Pero Pablo dice, si el creyente se separa, entonces sí. Si el incrédulo se separa, entonces sí, el creyente está libre de este compromiso matrimonial. Y Pablo da un criterio muy específico. Dice, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y vaya si las cosas pueden volverse difíciles en un matrimonio cuando uno es creyente y el otro no. Pablo dice, a paz nos llamó Dios, y si él abandona el hogar, o si ella, el no creyente o la no creyente, abandonan el hogar, eres libre. Eres libre. Y quiero ser muy claro con esto. ¿Qué es lo que la Biblia entiende por abandono? Pues como tal, abandonar el hogar, partir del hogar, la clásica historia del hombre que un día sale a comprar cigarrillos y pasaron 20 años y no regresó. Abandono. Pero hay también otros tipos de abandono. Abandono sexual por completo. Siguen viviendo en la misma casa, pero ya no hay intimidad y él no quiere tener nada que ver con ella porque ella es creyente, o viceversa. O en el caso de los esposos, dejan de proveer económicamente para el hogar. Todas esas cosas son abandono. Maltrato familiar, y no estoy hablando ojo, cuando digo maltrato intrafamiliar, me estoy refiriendo específicamente a que tu vida corra peligro, que tu integridad física, si hay golpes, si hay violencia física. No estoy hablando es que emocionalmente me lastima, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si hay maltrato físico, un creyente tiene la obligación de dar parte a las autoridades y salir de ese lugar para guardar su vida. Si no hay estos casos, entonces el creyente está obligado por
testimonio, a permanecer en el hogar. Y el siguiente criterio o la siguiente razón para no salir del hogar, verso 16, salvación. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si, ¿qué dice ahí? Quizá harás salvo a tu marido, o ¿qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y qué buen momento para aclarar algo que normalmente entendemos mal. Hay una porción de la Biblia, Hechos 16, 31, en donde Pablo está en una cárcel en Filipos y la escena es impresionante. Las puertas de la prisión se abren y el carcelero está a punto de quitarse la vida, porque si las puertas se abrieron significa que los presos escaparon y cualquier guardia de prisión responde con su vida por los presos. Y entonces este hombre angustiado está a punto de atravesarse con una espada, cuando Pablo le grita: no te hagas daño, seguimos aquí. El milagro no es que las puertas se abrieron, el milagro es que los presos todos siguen en su lugar. Nadie se ha ido de aquí, no te hagas daño. Y la Biblia dice que este carcelero llega con Pablo y temblando, postrado en el piso, le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdas esa historia? Y Pablo contesta con las palabras que se han vuelto épicas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces muchas personas toman este versículo para decir: como yo ya me convertí, es una garantía que los demás de mi familia se van a convertir, porque aquí dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero debemos entender algo. Esa porción de la que estamos hablando está en un contexto específico, de modo que esa promesa fue hecha a una persona en particular y tuvo un cumplimiento particular esa misma noche. Pero las Escrituras no enseñan en ningún lado que por yo ser creyente automáticamente tengo la garantía de que toda mi familia se va a convertir. Lenin, no seas cruel. No me quites esa esperanza. ¿Cómo puedes decir algo tan cruel? Bueno, la palabra de Dios, en la porción que estamos viendo el día de hoy, nos enseña de un modo muy claro que no es una garantía que mis familiares se conviertan por yo ser cristiano. Pablo dice: ¿qué sabes tú, oh mujer, o qué sabes tú, hombre, si quizá harás salvo a tu cónyuge? Quizá. Hay esperanza. Y la Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios está más interesado en que tu cónyuge sea cristiano de lo que tú lo estás. Pero cuando yo abrazo esta doctrina, ya soy cristiano, es cuestión de tiempo, no importa lo que pase, él se va a convertir o ella se va a convertir. Cuando nosotros abrazamos ese pensamiento, nos volvemos perezosos en cuanto a dar testimonio. Quitamos de nuestros hombros la responsabilidad que implica ser la sal de nuestra familia, ser la luz de nuestra familia, la luz del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sudar por la salvación de nuestros familiares. No es que nosotros la vamos a conseguir. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero nosotros nos volvemos agentes por medio de los cuales podemos propiciar que nuestros familiares no creyentes vengan a la fe. Y eso implica una enorme responsabilidad que, seamos honestos, no es tan fácil de aceptar. O sea, sería más cómodo pensar: ya soy creyente, automáticamente él se va a convertir o ella se va a convertir. Eso sería mucho más cómodo. Pero cuando entiendo que yo tengo una responsabilidad de dar testimonio, la cosa se vuelve diferente. Y hay una porción en 1 de Pedro capítulo 3 que yo quisiera que consideráramos en este sentido de qué es lo que tenemos que hacer entonces. Si mis familiares no se convierten, si mi casa no se va a convertir solo porque yo soy cristiano automáticamente, entonces significa que yo tengo que hacer algo. ¿Qué es ese algo que tengo que hacer? 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 y 2 dice: asimismo vosotras,
mujeres. Ahora, ojo, yo quiero que apliquemos esto a los dos, tanto a hombres como a mujeres. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿cómo? Sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, bueno, mujeres primero, no lo vas a ganar a bibliazos. No lo vas a ganar haciéndole ver que es un flojo que no se quiere levantar temprano los domingos para ir a la iglesia. No lo vas a ganar de esa manera. De hecho, la Biblia dice, lo mejor en tales casos es, mira, no digas nada. Tu conducta puede ser un poderoso testimonio. Puede ser un poderoso testimonio. Todo mundo puede debatir teológicamente o religiosamente algún principio de la Biblia. Pero ¿quién puede debatir una vida transformada? ¿Quién puede refutar a eso? ¿Alguien puede? No. Entonces, mujeres, hagan eso. Hombres, también, de la misma manera. No quiero que pensemos que esta porción aplica solamente a mujeres. Aquellos hombres que tienen una esposa que no es cristiana, tienen un gran trabajo por delante, pero también un gran privilegio. Trabaja por la salvación de tu familia. ¿Cómo? Tu conducta. Ora por ellos. Refleja a Jesucristo. Y tal vez tu familia comenzará a considerar tu conducta como algo sobrenatural, como algo que solo Dios puede hacer. Y tal vez ellos lo querrán algún día. Siempre a las mujeres les va más gachito, ¿verdad? Aquí está en la Biblia. Salvación. Entonces, un creyente casado con una persona no creyente debe permanecer en su hogar. Vimos algunas excepciones, pero las 3 razones para permanecer en el hogar son, recordémoslo familia, número 1, santificación, número 2, testimonio, y número 3, salvación. Quizá harás salvo a tu cónyuge. ¿En qué principio se basa Pablo para extraer estos consejos, estos lineamientos? Porque recuerda que Pablo comienza diciendo en esta porción, a los demás yo digo, no el Señor. Y me vas a decir, entonces ya puedo arrancar esa parte de mi Biblia, porque no está diciéndolo el Señor, sino Pablo de su carnota. No, a lo que Pablo se refiere es, Jesús no habló de esto en los evangelios. Y es cierto, o sea, tú buscas en los evangelios y Jesús nunca dijo, ¿y vosotros que estáis casados con alguien que no es cristiano y que no me sigue? Jesús no habló de estos casos. Pero Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. No es menos inspirada esta porción que las anteriores. Y en los versos 17 en adelante, Pablo explica este principio que le lleva a estos lineamientos que acabamos de estudiar. Verso 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, ya sea los solteros, donde la soltería es un don, es un regalo de Dios. Los casados, el maravilloso regalo de un esposo o una esposa. Cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Este es el principio que Pablo está aplicando. Nos cuesta trabajo entender el impacto tan profundo que tuvo el cristianismo en la vida de la sociedad del primer siglo. O sea, uno de las acusaciones que hacían en contra del cristianismo es que los cristianos odiaban el orden social, porque de pronto tenías, por ejemplo, a esclavos dirigiendo una enseñanza en la congregación, por ejemplo, y el amo, si era creyente, escuchando en primera fila. Entonces, así como estos cuates van a destruir el orden de las cosas, están trastornando el mundo, literalmente. Pero hay un aspecto negativo en el que los cristianos comenzaron a interpretar esto. Ahora que yo soy cristiano, soy una nueva persona, entonces eso debe cambiar no solo mi matrimonio con este no cristiano o con esa no cristiana, sino también en la sociedad,
Si los esclavos comenzaban a decir, no, pues yo quiero servirle al Señor, yo quiero ser libre y quiero tener más tiempo para conocer del Señor, servir en la iglesia, proclamar el Evangelio. Pero Pablo tiene este principio y dice, como Dios te llamó, así quédate. Dios te quiere usar como estás. Estamos viendo este caso de cristianos casados con no cristianos, pero este principio aplica para todas las esferas de la vida. Como fuiste llamado, así permanece. Evidentemente no está hablando de pecado. Pues yo conocí a Cristo en una cantina, alguien me predicó, pues ahí tengo que permanecer. No está hablando de eso. Pero la idea es, y pasa mucho, ¿no? El soltero de repente dice, si fuera casado, pues yo creo que sería de más bendición, sería más espiritual, podría servirle mejor al Señor con mi ayuda idónea, ¿no? No es cierto. Si no estás sirviendo al Señor ahora, no lo vas a hacer después. Y los casados, pues yo creo que si fuera libre, podría servirle mejor al Señor. No, Dios te puede usar así. Entonces Pablo está usando este principio y lo aplica a todas las áreas de la vida. Verso 18, ¿fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso, además no puede hacer mucho al respecto, anatómicamente hablando. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, lo repite, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, obviamente, procúralo más. Ahora, Pablo no está aprobando la esclavitud. Pablo simplemente reconoce que en este momento hay personas que tienen esta condición social de esclavos. Y yo creo que ese es el ejemplo más claro de que en verdad Dios te puede usar como estás. Casado con un no creyente, no puede ser. Yo quisiera más bien que mi esposo fuera creyente. Pues claro, pero Dios te puede usar como estás. Y Pablo toma este ejemplo del esclavo. Piensa en un esclavo en ese tiempo, ¿no? O sea, un esclavo no tendría muchas libertades. ¿Cómo es posible que un esclavo podría servirle al Señor y darle gloria a su nombre? Y curiosamente, la persona que más aportó a nuestro Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Gracias a él tenemos todas estas doctrinas maravillosas que son una interpretación, una aplicación del Evangelio a estas situaciones de la vida. Y Pablo aportó la mayor porción del Evangelio, de contenido bíblico. Pero la segunda persona que más contribuyó a la escritura de nuestro Nuevo Testamento fue nada más y nada menos que, ¿qué crees? Un esclavo. ¿Sí? El evangelio que tienes ahí llamado como Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos por un esclavo. Un esclavo que tenía conocimientos de medicina, era el doctor de cabecera de una persona muy influyente, con mucho potencial económico. Probablemente es el mismo Teófilo, ¿tú recuerdas? Que Lucas le escribe al excelentísimo Teófilo. Bueno, muy probablemente él era su amo. Y probablemente lo que sucedió es que Lucas se convierte, ¿y qué crees? Su amo considera su conducta, considera esta nueva vida que ve en Lucas, su médico, y lo gana para Cristo. Y una vez que este amo viene a la fe, en algún momento probablemente este amo le dice, ¿sabes qué? Voy a financiarte un viaje en el que vas a investigar todo acerca de Jesús, porque quiero conocer más. Tú eres doctor, tú eres metodológico, puedes hacer esta investigación. Y gracias a esta financiación de Teófilo tenemos Lucas y el libro de los Hechos. ¿Qué hubiera pasado si Lucas hubiera dicho, no, yo ya soy libre en el Señor, ahí nos vemos? ¿Qué hubiera pasado? Una gran bendición. Yo me hubiera perdido una gran bendición. No estarían esos libros en la Biblia. Bueno, es lo mismo. Si tú estás casado con un no creyente y decides simplemente partir, una gran bendición se podría perder para tu familia. Dice el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, es libre del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, es esclavo del Señor. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así, ¿qué cosa?
permanezca para con Dios. Entonces, que esto traiga consuelo a tu corazón y esperanza y significado y propósito. Si estás casado con alguien que no es creyente, Dios te quiere y Dios te puede usar en tu familia. Tus hijos pueden recibir mucha bendición. Tu cónyuge puede llegar a conocer al Señor y ser salvo. Como dice la canción, quizá, ¿verdad?